Capítulo 1. El misterio del aprendizaje acelerado. Dicen que en el corazón del Japón antiguo existía un secreto tan poderoso que podía transformar a un aprendiz común en un maestro en una fracción del tiempo habitual. Este secreto, resguardado en los dojos y transmitido de generación en generación, no era una técnica ni una receta milagrosa, sino una filosofía, el camino del Shuhari. 3 sílabas que, comprendidas en toda su profundidad, encierran el arte de aprender 10 veces más rápido cualquier cosa. Hoy, en Bushido Interior, vamos a desentrañar este antiguo método de aprendizaje y descubrir cómo aplicarlo en la vida moderna. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encantará saber hasta dónde llega esta comunidad de buscadores del conocimiento. El Shuhari no es un conjunto de reglas rígidas, sino una senda de evolución personal. Nació en los antiguos dojos de artes marciales, especialmente en la práctica del Aikido, el Kendo y otras disciplinas que exigían mucho más que fuerza física. Exigían comprensión espiritual. Shu, Ha y Ri representan 3 etapas del aprendizaje que todo discípulo debía recorrer para alcanzar la verdadera maestría. Este modelo no solo moldeaba guerreros, sino también artesanos, poetas y estrategas. Formaba personas capaces de unir la técnica con la intuición. Para entender por qué el Shuhari se considera un método de aprendizaje acelerado, debemos mirar más allá de la superficie. En la mayoría de los sistemas modernos, se nos enseña a memorizar, no a comprender. Nos enfocamos en los resultados rápidos y en la repetición mecánica. El Shuhari, en cambio, propone una profundización gradual, donde cada fase prepara a la mente para la siguiente, sin saltos forzados. Es como construir un templo. Si los cimientos no son sólidos, la estructura se derrumba con el primer temblor. En la primera etapa, denominada Shu, el aprendiz se entrega por completo a la enseñanza del maestro. No cuestiona ni reinventa, simplemente absorbe. Esta sumisión disciplinada puede parecer anticuada en una época que valora la libertad y la creatividad por encima de todo. Sin embargo, el Shuhari nos recuerda que para romper las reglas, primero debemos conocerlas. Solo quien ha interiorizado los fundamentos puede transformarlos después con criterio y propósito. Imagina por un momento que estás aprendiendo a tocar el piano. En los primeros días, sigues las partituras al pie de la letra. Cada nota tiene su razón, cada movimiento su propósito. No hay espacio para la improvisación, solo para la precisión. En ese punto, estás en la fase Shu. Puede parecer lento, repetitivo, incluso aburrido, pero lo que realmente está ocurriendo es que tu mente y tu cuerpo están construyendo un lenguaje común. Ese lenguaje será la base de toda tu futura creatividad. Luego llega Ha, la ruptura, pero no una ruptura destructiva, sino una apertura. En esta etapa, el estudiante empieza a desviarse ligeramente del camino del maestro. Observa, experimenta, compara, ya no repite, ahora explora. Descubre nuevas formas de aplicar lo aprendido. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, sino después de años de práctica y comprensión. En la mente del discípulo comienza a germinar la voz de un creador independiente. Finalmente llega Ri, el momento de trascender. Aquí, el aprendiz se convierte en maestro, pero no por proclamación, sino por naturalidad. La técnica, que antes era una instrucción,
se convierte ahora en instinto. Ya no se piensa cómo hacerlo, simplemente se hace. El Shuhari no busca crear copias del maestro, sino seres libres, capaces de reinventar su arte desde la esencia. Es el punto donde el conocimiento deja de ser aprendido y pasa a ser vivido. Lo asombroso del método Shuhari es que no solo se aplica al arte marcial, sino a cualquier habilidad humana. Desde aprender un idioma hasta dirigir una empresa o mantener relaciones personales más conscientes, este principio puede ser una brújula segura. Cada fase es un reflejo de cómo crecemos en todas las áreas de la vida. Primero imitamos, luego adaptamos y, finalmente, creamos. Entender este proceso nos permite aprender de forma más natural, orgánica y profunda. En Occidente solemos despreciar la primera etapa, convencidos de que la repetición limita nuestra autenticidad. Pero sin raíces, ningún árbol crece. El Shuhari nos enseña que la obediencia inicial no es sumisión, sino respeto a una tradición acumulada por siglos. Es la manera en que el conocimiento se filtra hasta lo más hondo del ser, preparando el terreno para la verdadera innovación. Cuando comprendemos este ciclo, también entendemos que el aprendizaje no es un evento, sino un camino sin final. En cada nueva habilidad que emprendemos, volvemos a comenzar desde Shu, y eso no es un retroceso, sino una expansión, porque cada vez que aprendemos algo desde cero, reavivamos la chispa de la curiosidad, ese impulso que mantiene viva la mente, incluso en la edad adulta. El Shuhari es, en el fondo, un recordatorio de que el aprendizaje es una forma de vivir con presencia. Muchos maestros japoneses decían que la prisa es el enemigo del dominio. A quienes buscan atajos, les falta lo más importante: la conexión entre intención y repetición. El Shuhari propone un ritmo paciente, casi meditativo, en el que el aprendizaje se integra con la identidad misma del estudiante. No se trata de estudiar más horas, sino de comprender en profundidad lo que cada hora enseña. El secreto no está en avanzar 10 veces más rápido en el calendario, sino en multiplicar por 10 la calidad de cada instante de aprendizaje. Si piensas en los grandes genios de la historia, desde los pintores renacentistas hasta los innovadores modernos, todos pasaron por el mismo ciclo. Primero imitaron, luego reinterpretaron y finalmente crearon su propio estilo. Aunque no lo supieran, todos recorrieron el camino de Shuhari. Comprender esto puede cambiar por completo nuestra forma de aprender cualquier cosa, porque nos libera de la frustración de compararnos con los expertos y nos invita a disfrutar de cada fase del proceso. Así que, la próxima vez que inicies un nuevo desafío, piensa como un aprendiz del viejo Japón. Abraza el Shu con disciplina, atraviesa el Ha con valentía y alcanza el Ri con humildad. Cada paso tiene su momento y su propósito. No apresures el ciclo, déjalo florecer. Ese es el verdadero secreto japonés para aprender cualquier cosa 10 veces más rápido. No correr detrás del resultado, sino entender profundamente el camino. Si este mensaje resuena contigo, asegúrate de suscribirte a Bushido Interior y continuar explorando conmigo los antiguos principios que todavía hoy pueden transformar la mente moderna. Tenemos mucho más por descubrir juntos. Y recuerda, en el camino del aprendizaje,
Cada paso, por pequeño que parezca, ya es una victoria. Capítulo 2. El origen del Shuhari. El secreto de los dojos antiguos. En algún rincón del Japón feudal, entre montañas cubiertas de niebla y templos silenciosos, surgió una forma de aprendizaje que cambiaría la manera en que los maestros moldeaban a sus discípulos. No era un sistema formal, ni un conjunto de normas escritas. Era una forma de transmisión viva, nacida de la observación directa, la práctica constante y el respeto profundo por el conocimiento. Allí, entre los tatamis gastados y las voces serenas de los instructores, floreció el Shuhari, una filosofía que se expandiría silenciosamente desde los dojos de artes marciales hasta el arte, la poesía y la estrategia militar. Entender cómo y por qué nació esta filosofía requiere viajar a un tiempo donde el aprendizaje no se medía en certificados, sino en el temple del carácter. Durante los siglos de los samuráis, los dojos eran más que lugares de combate, eran espacios sagrados donde el cuerpo y el espíritu se forjaban en armonía. Los maestros, conocidos como sensei, no solo enseñaban técnicas, sino una manera de ver el mundo. Cada movimiento, cada respiración, cada saludo, al entrar en el tatami, era una lección disfrazada de gesto cotidiano. En ese contexto, la idea del Shuhari representaba el proceso natural de evolución del aprendiz, desde la imitación fiel hasta la libertad de la creación. No se trataba de acumular habilidades, sino de refinar el alma. El término Shuhari está compuesto por 3 ideogramas. Shu significa proteger o observar. Ha representa romper o apartarse. Y Ri quiere decir separarse o trascender. Juntos forman una secuencia que describe la madurez del aprendiz dentro de cualquier arte. En los primeros años del entrenamiento marcial, el estudiante debía repetir los movimientos de su maestro con precisión absoluta. Se trataba de una relación de confianza y obediencia, donde la humildad abría la puerta al conocimiento. El maestro corregía con paciencia, sabiendo que el aprendizaje real no ocurre en la mente, sino en el cuerpo que repite hasta comprender. El Japón de aquella época valoraba la transmisión oral y práctica del saber. No existían manuales detallados ni instrucciones escritas. La enseñanza se heredaba mirando, escuchando y haciendo. Por eso, el dojo era un microcosmos donde se condensaban las virtudes del bushido, la lealtad, el respeto, la disciplina y el coraje. El Shuhari era la expresión pedagógica de ese código. Representaba no solo el método de aprender una técnica, sino el modo de integrar sus valores en la personalidad del estudiante. Aprender un golpe o una postura era al mismo tiempo aprender a vivir con rectitud y equilibrio. En los antiguos dojos de Kendo se decía que quien practicaba con suficiente atención podía escuchar el ritmo de su propio corazón en el silbido de la espada. Esa sensibilidad no se alcanzaba con estudio teórico, sino con años de práctica silenciosa. Los maestros sabían que la mente impaciente bloquea el progreso. Por eso, enseñaban con paciencia infinita, observando cuándo el discípulo estaba preparado para pasar a la siguiente fase. El Shuhari, aunque no se enunciaba explícitamente, se vivía como una danza entre el control y la libertad. El primer estadio, Shu, implicaba obedecer. Para los guerreros en formación, esto era el inicio del dominio. Repetir sin cuestionar no era signo de debilidad,
sino un acto de humildad y concentración. Un alumno que se detenía a analizar cada paso antes de hacerlo nunca lograba fluir. En cambio, aquel que hacía sin pensar, solo guiado por la intención pura, sentía cómo la técnica comenzaba a habitar su cuerpo. Esa obediencia inicial era la siembra del instinto, el punto donde el conocimiento deja de ser ajeno y empieza a formar parte del ser. Con el tiempo, cuando la base era firme, el discípulo pasaba a aquí el respeto seguía intacto, pero nacía la búsqueda personal. El alumno comenzaba a notar detalles que su maestro no mencionaba, a experimentar con ritmos distintos, a probar otros enfoques. Esa exploración no era rebeldía, sino evidencia de evolución. Los verdaderos maestros celebraban ese momento porque significaba que la enseñanza había florecido. En el fondo, sabían que su tarea no era crear copias, sino despertar la voz interior de cada aprendiz. Finalmente llegaba Ri, un espacio donde la técnica desaparecía como estructura visible. El movimiento se volvía natural, espontáneo, sin esfuerzo. El maestro y el estudiante ya no podían distinguirse, porque ambos compartían una comprensión silenciosa. En este punto, el conocimiento se volvía pura intuición, como el agua que fluye sin necesidad de impulso externo. Los antiguos textos de estrategia decían que quien alcanza Ri no actúa, sino que encarna la acción misma. Esa era la cima del arte del aprendizaje, un punto donde todo retorno era también un nuevo comienzo. Muchos historiadores creen que esta filosofía trascendió las artes marciales y llegó a influir incluso en las escuelas de pintura, caligrafía y teatro. No, los artistas aplicaban el mismo principio. Primero imitaban a los maestros clásicos, luego experimentaban con estilos propios y finalmente creaban un lenguaje único. El Shuhari se convirtió así en un camino de perfeccionamiento universal, aplicable tanto a la espada como al pincel. El aprendizaje, según esta visión, era una meditación en movimiento, una manera de pulir la mente hasta que reflejara la esencia misma del arte. El mundo occidental descubrió el Shuhari siglos después, cuando los primeros investigadores japoneses comenzaron a documentar sus tradiciones pedagógicas. Para muchos académicos, este método representaba una comprensión más orgánica del aprendizaje. En lugar de forzar al estudiante a pensar con premura, le permitía madurar a su propio ritmo. Era una invitación a sentir antes de analizar, a hacer antes de teorizar. En un mundo dominado por la velocidad, esa paciencia se convierte en un lujo, pero también en una ventaja invaluable. Comprender el origen del Shuhari es recordar que el conocimiento más profundo no nace en las universidades ni en los libros, sino en la experiencia directa. Los antiguos maestros sabían que aprender era un acto de imitación consciente, repetición inteligente y eventual trascendencia. El cuerpo aprendía primero, la mente después y el espíritu al final. Esa secuencia aseguraba que la enseñanza no se quedara en la superficie, sino que impregnara cada gesto del aprendiz. Lo que empezó en los templos y dojos del Japón antiguo continúa hoy, transformándose en una guía para todo aquel que desee aprender con propósito y autenticidad. El Shuhari, en su esencia, es un mapa del crecimiento humano. Refleja el viaje de todo individuo que quiere dominar su arte y, al hacerlo, dominar su propio carácter. Entender de dónde vino nos permite aplicar su sabiduría sin perder la reverencia por su origen.
Es el legado silencioso de aquellos maestros que, sin escribir una sola palabra, enseñaron a generaciones enteras el valor de avanzar despacio para llegar lejos. Capítulo 3. Shu, el arte de obedecer para dominar. Si hay una palabra que capture la esencia del primer paso en todo proceso de dominio, es Shu. En japonés, Shu significa proteger, adherirse o preservar. Representa la etapa en la que el aprendiz acepta la guía total del maestro, suspendiendo su ego y entregando su voluntad a la disciplina. En una época donde todo se mide por la velocidad y la independencia, este concepto puede sonar extraño, incluso incómodo, pero el Shuhari comienza precisamente donde termina la impaciencia, en la humildad de quien sabe que antes de innovar, debe aprender a obedecer. En los antiguos dogos, la obediencia no era una forma de sumisión, sino de respeto hacia el conocimiento ancestral. El estudiante no repetía mecánicamente, lo hacía con atención total, consciente de que cada pequeño gesto tenía un propósito oculto. El maestro observaba en silencio, corrigiendo apenas lo necesario, dejando que la repetición formara en el alumno una comprensión intuitiva que las palabras no podían explicar. Esa es la esencia de Shu: absorber sin cuestionar para que el arte entre directamente en los huesos. Pensemos en el aprendiz de caligrafía japonesa que pasa semanas practicando un solo trazo. No busca crear una obra original, sino respirar al mismo ritmo que el maestro, sentir el peso del pincel, comprender la naturaleza del papel y del silencio que lo rodea. Cada línea que traza es un diálogo entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Solo cuando logra reproducir el trazo con exactitud y serenidad, el maestro sabe que puede continuar. Esa disciplina aparentemente tediosa es lo que más tarde permitirá la expresión libre. En nuestra cultura moderna, el Shu parece chocar con la idea de que debemos cuestionarlo todo. Creemos que la obediencia limita y que la imitación mata la creatividad. Sin embargo, la mente necesita un molde antes de poder romperlo. Ningún pintor domina la luz sin primero copiar a sus predecesores, así como ningún músico improvisa con gracia sin antes dominar las escalas básicas. El verdadero error no está en seguir al maestro, sino en quedarse para siempre en ese estado. El Shu es una etapa, no un... Lo fascinante de esta primera fase es que enseña al cuerpo antes que a la mente. Un aprendiz que intenta racionalizar cada movimiento se agota. En cambio, quien repite con paciencia alcanza la fluidez sin saber cómo. En ese punto, el conocimiento ya no está confinado a las palabras, sino que se ha convertido en hábito corporal. Los monjes zen lo llamaban aprender con los músculos, una forma de enseñanza que atraviesa la mente consciente y reestructura el instinto. Ese aprendizaje, aunque invisible, es indestructible. Un ejemplo clásico del Shu puede encontrarse en el Aikido. Durante los primeros años, los estudiantes repiten los mismos movimientos cientos de veces, siempre bajo la mirada atenta del sensei. A simple vista, parece que nada cambia, pero con el tiempo, cada caída, cada giro, cada respiración empieza a fluir sin esfuerzo. Lo que al inicio era corrección constante, se transforma en certeza interior. El cuerpo responde sin pensar y el espíritu se siente en calma. Ese es el objetivo del Shu: entrenar hasta que la mente se vuelva clara y el cuerpo sepa moverse por sí mismo. El Shu también enseña una lección sobre el ego. En la sociedad actual,
El deseo de destacar puede convertirse en el mayor obstáculo para aprender de verdad. Quien llega a una nueva disciplina buscando demostrar su talento, aprende poco. En cambio, quien llega dispuesto a escuchar y observar, progresa más rápido sin darse cuenta. Esta actitud genera una relación distinta con el fracaso. Cada error deja de ser una herida y pasa a ser una instrucción. Tal como decían los maestros antiguos, no hay error cuando la intención es correcta. Otro aspecto esencial del Shu es el ritmo. La práctica no consiste en acumular más horas, sino en mantener la constancia diaria sin interrupciones. En los monasterios Zen, los estudiantes barrían los suelos cada mañana durante años, no porque el templo lo necesitara, sino porque ese acto repetido fortalecía la atención. La regularidad crea raíces, la dispersión las destruye. Así, el Shu no solo forma la técnica, sino el carácter del aprendiz. Enseña que el dominio no se alcanza con intensidad ocasional, sino con persistencia tranquila. El secreto de esta etapa es que no se trata de obedecer ciegamente, sino de aprender a observar con profundidad. Cuando imitamos con atención plena, empezamos a notar detalles invisibles, la intención del movimiento, la respiración que lo acompaña, la precisión de la pausa entre acciones. Esos matices, imposibles de enseñar con palabras, solo emergen a través de la repetición. El maestro guía con gestos, el discípulo responde con comprensión silenciosa. En esa relación nace una transferencia de sabiduría que trasciende el tiempo y la técnica. El Shu también puede aplicarse en nuestro día a día. Cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, la fase inicial consiste en repetir frases, imitar pronunciaciones y reproducir estructuras. Puede parecer mecánico, pero en realidad es el proceso natural para que la mente interiorice el nuevo ritmo del pensamiento. En el trabajo, cuando seguimos un proceso establecido antes de proponer mejoras, estamos viviendo el Shu. Es un recordatorio de que la maestría no nace de la novedad, sino de la comprensión plena de lo que ya existe. Tal vez la enseñanza más profunda del Shu sea la paciencia. El aprendiz que acepta la lentitud con serenidad se convierte, sin notarlo, en un observador consciente del presente. En lugar de preocuparse por cuánto le falta, se enfoca en hacer bien lo que tiene delante. Esa mentalidad transforma cualquier entrenamiento en una práctica espiritual. No importa si se trata de tocar un instrumento, cocinar o aprender meditación. Toda habilidad florece cuando el corazón se entrega al proceso sin ansiedad por el resultado. A medida que el estudiante progresa en el Shu, la repetición deja de ser una carga y se convierte en un refugio. La práctica constante ordena la mente, calma los pensamientos dispersos y refuerza la conexión entre intención y acción. En ese punto, el aprendiz comienza a percibir que algo dentro de él cambia. Ya no busca la aprobación del maestro, sino la perfección del gesto. Esa transformación es la señal de que el ciclo de Shu está llegando a su fin. La semilla ha echado raíces y se prepara para brotar. De este modo, el Shu no es solo una fase de aprendizaje, sino una metáfora de la vida misma. Cada nuevo camino requiere primero entrega, silencio y humildad antes de encontrar la voz propia. Dominar el arte de obedecer es la puerta que lleva al arte de crear. Quien se niega a pasar por este proceso se condena a repetir errores sin entenderlos. Pero quien acepta el Shu
con corazón sincero, descubre que el verdadero dominio comienza en el momento en que deja de intentar forzarlo. Capítulo 4. A. Romper sin destruir. Después de años de disciplina, llega un punto en que el aprendiz empieza a sentir una inquietud interior. Ya no le basta con repetir los movimientos del maestro, ni con seguir al pie de la letra los métodos establecidos. Dentro de él surge una voz que lo impulsa a explorar, a modificar, a probar nuevas formas de ejecutar lo que aprendió. Esa voz marca el comienzo de la segunda etapa del Shuhari. Ha. La ruptura. No se trata de una rebelión insensata, sino de una búsqueda natural del entendimiento profundo. Romper sin destruir, transformar sin olvidar. Ese es el espíritu de esta fase. En los antiguos dojos, los maestros esperaban con paciencia este momento. Sabían que un discípulo que permanecía eternamente en el Shu se estancaba, y que uno que se apresuraba hacia la libertad terminaba perdido. La etapa A simboliza el punto medio entre el respeto y la independencia. Aquí, el estudiante empieza a observar los principios que rigen la técnica, en lugar de enfocarse en su forma externa. Ya no pregunta cómo se hace, sino por qué se hace. Ese cambio de enfoque es el umbral hacia la sabiduría. En la práctica del Kendo, por ejemplo, un estudiante Ha podría comenzar a ajustar su postura, alterando sutilmente la línea del cuerpo para encontrar más fluidez o potencia. A primera vista, parece que está rompiendo las reglas, pero en realidad está comprendiendo las razones detrás de ellas. Sabe cuándo aplicar la fuerza y cuándo dejar que la energía fluya por sí sola. Esta reinterpretación, nacida de la experiencia directa, convierte la técnica rígida en un arte vivo. Esa es la verdadera ruptura, la que nace del entendimiento, no de la inconformidad. La fase A exige valentía. Muchos llegan a este punto, pero pocos se atreven a ir más allá de lo conocido. Para romper sin destruir, el aprendiz debe aceptar que cometerá errores, que algunas de sus pruebas fracasarán y que su ego intentará imponerse. Los antiguos maestros solían decir que el agua quieta refleja el cielo, pero solo el agua en movimiento conoce el fondo del río. Este proverbio simboliza la esencia de Ha: moverse, explorar, permitir que el aprendizaje se renueve. Sin ese movimiento, el conocimiento se pudra dentro de sí mismo. Durante esta etapa, el maestro cambia de papel. Ya no es un guía constante, sino un observador silencioso. Permite que el aprendiz tome decisiones, cometa errores, cuestione lo aprendido. Incluso puede simular indiferencia para que el estudiante aprenda a confiar en su juicio interior. Esta fase está llena de desafíos emocionales, porque el aprendiz se enfrenta al vértigo de la libertad. Siente la incertidumbre del que camina sin mapa, pero también la emoción del descubrimiento. De esa tensión nace la transformación auténtica. El Ha es también una lección sobre equilibrio. Si el Shu representa las raíces que anclan, el Ha simboliza las ramas que buscan el sol. El estudiante debe moverse lo suficiente para crecer, pero sin romper el tronco que lo sostiene. Este principio se aplica a cualquier campo. Un programador que domina un lenguaje y luego crea nuevas soluciones. Un músico que improvisa sobre una escala tradicional. Un escritor que adapta una estructura clásica
a su propio estilo. La ruptura es la prueba de madurez del conocimiento adquirido. En la práctica espiritual, A se traduce en la exploración personal del camino. Al principio, el practicante sigue ritos y doctrinas, pero con el tiempo empieza a descubrir que la esencia no está en el ritual, sino en la conciencia detrás de él. Esa comprensión libera, pero también exige responsabilidad. El estudiante ya no puede escudarse en las reglas. Ahora debe responder por la autenticidad de su búsqueda. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Llega un momento en que las normas externas deben ceder ante la sabiduría interna. Sin embargo, no toda ruptura es verdadera. Hay quienes confunden el acto de cuestionar con el de descartar, creyendo que la libertad consiste en ignorar lo que se enseñó. Pero cuando se corta la raíz, el árbol muere. El A no destruye, transforma. Conserva la esencia, pero cambia la forma. Por eso, el aprendizaje en esta fase se vuelve una danza entre la seguridad del pasado y el riesgo del futuro. Cada paso requiere atención y humildad, porque un movimiento imprudente puede hacer perder todo lo alcanzado. Quienes viven el A de manera profunda descubren algo sorprendente. Al romper las reglas con conciencia, comprenden mejor el propósito de esas reglas. La técnica deja de ser una cadena y se convierte en un lenguaje. Ya no imitan la voz del maestro porque ahora pueden hablar con su propia voz. En este punto, lo aprendido comienza a fusionarse con la personalidad del aprendiz. Cada acción refleja no solo conocimiento, sino identidad. El arte se vuelve expresión del ser, no simple repetición de lo aprendido. La ruptura también es una metáfora del crecimiento humano. A lo largo de la vida, todos atravesamos procesos de A, cuando cuestionamos valores familiares, cuando replanteamos nuestras creencias o cuando adaptamos tradiciones al presente. Estos momentos pueden resultar incómodos, incluso dolorosos, pero son necesarios para evolucionar. Resistirse a ellos es permanecer dormido en una seguridad ilusoria. Aceptarlos, en cambio, es despertar a la verdadera madurez. Cada cambio consciente es una pequeña muerte seguida de un renacimiento. En el A, el aprendiz aprende a mirar con ojos nuevos lo que ya conoce. El movimiento se vuelve exploración, el error se convierte en maestro y la práctica en diálogo interno. Las certezas se desmoronan, pero el conocimiento se vuelve más profundo. Es como si el estudiante desmontara su propia casa para ver cómo fue construida, descubriendo que puede ampliarla, redecorarla o incluso rediseñarla sin perder sus cimientos. Esa libertad enraizada es el signo de un verdadero aprendiz avanzado. Cuando el A se completa, algo en el corazón del discípulo ha cambiado para siempre, y ya no repite por hábito, ni corrige por obligación. Actúa porque comprende. Su aprendizaje se ha vuelto orgánico, fluido, inevitable. Está listo para trascender, para entrar en el Ri, la última fase del Shuhari, donde el conocimiento se disuelve en la intuición. Pero antes de llegar allí, debe honrar la ruptura que le dio forma, la misma ruptura que lo enseñó a crear sin olvidar, a cambiar sin destruir. Así, el ciclo continúa, y en cada acto de libertad consciente sigue latiendo el eco del respeto original. Capítulo 5. Ri, trascender los límites. Hay un momento en el camino de todo aprendiz
en que la técnica desaparece y solo queda la esencia. El cuerpo actúa con naturalidad, la mente está silenciosa y la acción ocurre sin esfuerzo. Ese instante marca la entrada en la etapa final del proceso Shuhari, el Ri. Esta palabra, que puede traducirse como separarse o trascender, representa el punto en que el discípulo ya no necesita seguir reglas, porque se ha convertido en una manifestación viva de la disciplina. No repite, no imita, simplemente fluye. Su arte está tan dentro de él que ya no puede distinguirse de su respiración o de su propio ser. Para muchos, Ri puede parecer el final del camino. Sin embargo, en la filosofía japonesa no existe una meta definitiva. Solo hay ciclos que se renuevan. Llegar al Ri no es detenerse en la cima, sino comprender que la cima es un punto en movimiento. El aprendiz, ahora maestro, entiende que cada enseñanza que transmite a otros lo devuelve inevitablemente al inicio del proceso. Así, el círculo del aprendizaje se cierra solo para volver a abrirse, recordándonos que la maestría es simplemente el arte de seguir perfeccionando lo esencial. En los dojos tradicionales, alcanzar el Ri no implicaba recibir un título ni un reconocimiento público. Los verdaderos maestros rara vez se proclamaban como tales. Su sabiduría se revelaba en la naturalidad de sus movimientos, en la serenidad de su presencia y en la humildad con la que seguían practicando. Quien llega a este punto entiende que el dominio no consiste en dominar a los demás, sino en haberse dominado a sí mismo. El Ri es, ante todo, y un estado de libertad interior. En la práctica marcial, el estudiante que alcanza Ri deja de pensar en la técnica porque su cuerpo se mueve con una eficacia espontánea. Si el oponente lanza un ataque, la respuesta surge sin cálculo, como si ambos formaran parte de un mismo flujo. Ya no hay separación entre acción y pensamiento. En ese silencio interno, el arte se vuelve intuición pura. Es un nivel en el que cada gesto, por pequeño que sea, refleja el universo entero. La espada se convierte en extensión del alma y el combate en una forma de meditación en movimiento. El Ri no solo pertenece a los guerreros. En la música, por ejemplo, el maestro no lee las notas, las encarna. En la pintura, el trazo aparece antes de ser pensado. En la escritura, las palabras fluyen como si vinieran de un manantial invisible. Esa naturalidad no nace del talento, sino de la repetición hecha consciente durante años. El artista que ha vivido las fases de Shu y Ha no busca crear, deja que la creación ocurra a través de él. Cuanto más profundamente ha comprendido su arte, más ligero se vuelve su movimiento. En el espíritu del Ri hay una paradoja hermosa. El verdadero conocimiento consiste en desaprender. Durante Shu y Ha, el aprendiz acumula información, reglas y formas. Pero al llegar a Ri, todas esas estructuras se disuelven. Lo que queda es la esencia desnuda del acto. Este proceso no es olvido, sino integración. Es como aprender un idioma hasta el punto en que ya no se traduce mentalmente, sino que se piensa directamente en él. La técnica y el pensamiento se funden en una sola conciencia. Los antiguos maestros Zen usaban la metáfora del arco y la flecha para describir este estado. Cuando el arquero domina el arte, deja de apuntar, simplemente se alinea con la respiración, con el viento, con la energía del momento. La flecha vuela por sí sola. En el Ri, el esfuerzo se transforma en fluidez y la práctica se convierte en expresión del ser.
Es el punto donde el aprendiz y el aprendizaje desaparecen, dejando solo la acción pura, sin intención ni juicio. Al llegar a este punto, surge una nueva forma de humildad. El maestro de verdad no siente orgullo por lo que sabe, sino gratitud por haber recorrido el camino, que comprende que su conocimiento no le pertenece, que solo fue un canal. Por eso, el Ri encierra una dimensión espiritual profunda, la disolución del yo. La persona deja de identificarse con su habilidad y empieza a ver el arte como parte del orden natural. La maestría no se trata de imponer la voluntad, sino de alinearla con algo más grande. Curiosamente, este nivel de libertad también trae dificultades invisibles. Cuando la técnica se vuelve automática, existe el riesgo de caer en la complacencia. Por eso, incluso los grandes maestros continuaban entrenando cada día. Sabían que el Ri no debía convertirse en orgullo, sino en servicio. Enseñar a otros, compartir la experiencia, reaviva el ciclo del aprendizaje. De esta forma, el conocimiento se mantiene vivo y evoluciona con cada generación. La trascendencia no es un retiro solitario, sino una entrega continua. El Risti también nos plantea una cuestión esencial sobre la creatividad moderna. En un mundo saturado de información, muchos buscan destacar, imitando modas o reinventando conceptos sin fundamento. Pero el verdadero creador no necesita reinventar. Simplemente expresa su comprensión única del mundo. Si el Ri demuestra que la originalidad no surge del intento de ser distinto, sino de ser auténtico. Cuando uno actúa desde la comprensión plena, cada gesto es nuevo, incluso si sigue una tradición milenaria. Esta etapa es la más silenciosa de todas, pero también la más poderosa. Ya no hay instrucciones externas, ni expectativas, ni juicio. La acción se vuelve meditación y cada instante se convierte en aprendizaje. Quien ha alcanzado el Ri aprende de todo, del error, del éxito, del silencio y del ruido. En cada experiencia ve una oportunidad para integrarse más profundamente con la vida. Ese es el verdadero significado de trascender, no escapar del mundo, sino vivirlo con plena conciencia. Y así, el camino del Shuhari llega a su punto culminante, solo para volver a comenzar. Porque quien verdaderamente domina algo, sabe que no existe el final. Cada enseñanza que transmite a otro aprendiz reinicia el ciclo desde el Shu. La maestría, entendida desde el Ri, no es una posesión, sino una responsabilidad. Trascender los límites implica también volver al principio con nueva profundidad. Solo entonces comprendemos que el saber más alto no está en conocer mucho, sino en actuar con naturalidad. En ese gesto simple se encierra el secreto del Shuhari: aprender hasta olvidar, y olvidar hasta ser uno con el arte. Capítulo 6. De los samuráis a Silicon Valley. La herencia moderna del Shuhari. Durante siglos, el Shuhari permaneció confinado a los dojos japoneses y a las tradiciones de las artes marciales. Sin embargo, su sabiduría no tardó en traspasar fronteras. Cuando el mundo moderno comenzó a interesarse por los métodos orientales de aprendizaje, la filosofía del Shuhari encontró un nuevo campo fértil: la educación, el arte y, sorprendentemente, la innovación tecnológica. Lo que había nacido en los templos y en los entrenamientos de los samuráis, ahora servía para guiar a ingenieros, diseñadores y emprendedores de alto rendimiento. El viejo código marcial
se transformó en una herramienta de crecimiento para la era digital. El punto de conexión entre los antiguos dojos y los laboratorios modernos es la búsqueda de la maestría. Aunque los contextos son distintos, el propósito es el mismo: aprender profundamente hasta trascender la técnica. En las empresas tecnológicas más avanzadas, el proceso del Shuhari se reconoce en el modo en que se forman a los equipos y se desarrollan habilidades colectivas. Primero, se aprende la regla, luego, se adapta y finalmente, se innova. Esa secuencia milenaria sigue siendo el mapa del aprendizaje efectivo, incluso cuando se trata de escribir líneas de código o diseñar un sistema complejo. En el mundo del software, por ejemplo, los equipos ágiles han incorporado el concepto de Shuhari para describir las etapas del desarrollo profesional. Un principiante debe primero seguir fielmente el marco establecido, respetar los procesos, entender las herramientas y obedecer las pautas. Este es el estado Shu. Cuando ese conocimiento se vuelve natural, llegue el Ha, el momento de ajustar los métodos a la realidad del proyecto. Y al final, el Ri aparece cuando la persona o el equipo pueden desprenderse de toda estructura formal porque ya comprenden el propósito interior de su trabajo. Sin saberlo, están aplicando el mismo ciclo que guiaba a los aprendices de Aikido hace siglos. Pero el Shuhari no se limita a los sistemas informáticos. También forma parte del crecimiento humano. En la educación contemporánea, algunos pedagogos han redescubierto este modelo como una vía más natural de enseñanza. En lugar de exigir resultados inmediatos, el Shuhari fomenta una progresión gradual que respeta el ritmo individual del aprendizaje. Se reconoce que imitar, reflexionar y crear son tres fases inseparables. Con esta mirada, los estudiantes no son receptores pasivos, sino caminantes que avanzan paso a paso hacia su propia comprensión. En el ámbito de la creatividad, el Shuhari ofrece una estructura para entender el proceso artístico. Un pintor que estudia las técnicas clásicas se encuentra en la fase Shu. Aprende a dominar las sombras, los colores y las proporciones. Más tarde, en el Ha, empieza a experimentar utilizando nuevos materiales o combinaciones impensadas. Finalmente, al alcanzar el Ri, su arte se vuelve único. No copia, no rompe, simplemente crea. Este patrón puede observarse en todo gran creador, desde los músicos tradicionales hasta los desarrolladores de nuevas formas de expresión digital. La misma filosofía se refleja en los deportes modernos. Un jugador de artes marciales mixtas, un bailarín profesional o incluso un atleta olímpico recorren sin saberlo el camino del Shuhari. En los primeros años, obedecen instrucciones con rigor, luego, y ajustan las técnicas a su propio estilo, y con el tiempo, sus movimientos fluyen sin esfuerzo. El cuerpo y la mente se unifican gracias a la práctica constante. La diferencia entre los buenos y los grandes suele radicar en quién logra permanecer fiel a esa evolución sin saltarse etapas. En las empresas, el Shuhari también ha sido adoptado como un modelo de liderazgo. Un líder con mentalidad Shu se enfoca en aplicar métodos probados y seguir directrices. En la etapa Ha, empieza a desconstruir procesos para adaptarlos a las necesidades reales del equipo. Y en el Ri, inspira a otros con su ejemplo, actuando sin depender de reglas, porque encarna los valores fundamentales de la organización. Las compañías que comprenden este paradigma
sustituyen la obsesión por la productividad inmediata por el cultivo del crecimiento consciente y, como resultado, logran equipos más cohesionados y creativos. Esta adaptación del pensamiento samurái a la modernidad no es casualidad. En una era donde la innovación se confunde con la prisa, el Shuhari enseña el valor de la paciencia y la profundidad. Las ideas revolucionarias no surgen del impulso, sino del entendimiento. Así como los maestros del pasado no empuñaban la espada hasta dominar su respiración, los genios de la tecnología no rompen paradigmas hasta haber absorbido sus fundamentos. La verdadera innovación es continuidad disfrazada de ruptura. Un ejemplo inspirador puede verse en los diseñadores de productos o en los inventores contemporáneos. Ellos siguen un proceso muy similar. Estudian las soluciones existentes, comprenden sus principios, experimentan con ellas y finalmente crean algo nuevo que refleja su propia intuición. El Shuhari nos recuerda que toda originalidad auténtica nace de la tradición. La creatividad sin base es como construir una torre sin cimientos. Solo cuando los fundamentos son sólidos, la imaginación puede proyectarse hacia alturas verdaderamente nuevas. Incluso en el desarrollo personal, esta antigua filosofía conserva su relevancia. Aprender a gestionar el tiempo, meditar o desarrollar disciplina sigue el mismo patrón. Primero seguimos sistemas ajenos, luego los adaptamos y al final encontramos el nuestro. En ese sentido, el Shuhari no pertenece solo a los artistas o a los tecnólogos, sino a todo aquel que quiera dominar algo desde la conciencia. Nos enseña que la independencia real no surge del rechazo a la guía, sino de la asimilación profunda de lo aprendido. Hoy, cuando las redes y la inmediatez impulsan a mostrar resultados sin proceso, el Shuhari aparece como una voz en favor de la calidad frente a la velocidad. Su mensaje es claro: no hay atajos hacia la verdadera maestría. Cada fase tiene su valor y su propósito. Intentar ser original sin haber aprendido lo esencial es como querer correr sin haber aprendido a caminar. El progreso más sostenible es aquel que respeta el ritmo natural del crecimiento. Así, el legado del Shuhari se mantiene vivo, transformando tanto a quienes buscan perfeccionar una habilidad como a quienes lideran o enseñan. Desde los samuráis que entrenaban en el silencio de los templos hasta los innovadores que diseñan el futuro en los laboratorios de Silicon Valley. Todos comparten la misma aspiración: aprender hasta comprender, comprender hasta crear y crear hasta inspirar. El Shuhari no pertenece al pasado, sino al presente continuo del aprendizaje humano, donde cada paso hacia adelante comienza, una vez más, con la humildad de seguir aprendiendo. Capítulo 7. El mapa interno del estudiante. ¿Cómo aplicar Shuhari en tu vida? Hasta ahora, hemos recorrido el camino del Shuhari a través de sus 3 etapas: obedecer, romper y trascender. Hemos comprendido su origen y su impacto más allá de los dojos antiguos, pero llega el momento de ir un paso más allá, de traducir esta filosofía en una práctica concreta de vida, porque el verdadero valor del conocimiento no está en admirarlo, sino en aplicarlo. La pregunta es clara: ¿cómo puede una persona moderna, inmersa en la prisa y la distracción, utilizar el Shuhari para aprender y dominar cualquier habilidad? El primer paso
es reconocer en qué punto del ciclo te encuentras. El gran error de muchos aprendices es querer empezar en el Ha, creyendo que la creatividad sustituye a la base. Sin embargo, el Shuhari nos recuerda que cada estadio es necesario y complementario. Si estás iniciando un aprendizaje nuevo, el Shu será tu principal maestro. Eso significa aceptar la guía, seguir los fundamentos, imitar con respeto. No hay gloria inmediata, solo repetición paciente. Es en esa aparente monotonía donde el cuerpo y la mente se sincronizan para construir la solidez que más tarde permitirá la libertad. Para aplicar el Shu en la vida cotidiana, elige algo que admires y comienza a reproducirlo sin alterar nada. Si aprendes un idioma, repite frases. Si deseas dominar la pintura, copia a maestros. Si entrenas un deporte, imita los movimientos del instructor. No busques originalidad, busca precisión. Esta fase no se trata de expresarte, sino de absorber. Es como llenar un recipiente vacío. Solo cuando está completo puede volcar su contenido en algo nuevo. Y si sientes frustración por la lentitud, recuerda que la disciplina tiene un ritmo más firme que la motivación. Cuando notes que los principios básicos se han grabado en ti, llegará el momento del Ha. Aquí empieza la exploración. Ya conoces las normas y puedes desviarte de ellas con conciencia. En este punto, la práctica se vuelve diálogo. Empiezas a preguntarte, ¿por qué se hace así? ¿Qué ocurriría si cambiara este elemento? ¿Cómo puedo personalizarlo? Esa curiosidad no significa falta de respeto, sino señal de madurez. Aplicar el Ha implica atreverte a experimentar sin perder conexión con tu propósito. Es tan importante atreverse como saber cuándo detenerse. El Ha también requiere humildad. No todo cambio mejora lo que existe. Por eso, cada modificación debe probarse con mente abierta y espíritu de aprendizaje. No hay fallos, solo retroalimentación. Cuanto más explores, más descubrirás que la verdadera innovación no consiste en crear algo radicalmente nuevo, sino en entender profundamente lo que ya había y adaptarlo a tu manera. En esta fase, el error deja de ser un obstáculo y se convierte en brújula. Cada tropiezo te señala el siguiente ajuste necesario. Aplicar el Shuhari también significa entender los ciclos internos del aprendizaje. En realidad, no se avanza de Shu a Ri de manera permanente. Cada nueva habilidad reinicia el proceso. Incluso los maestros más avanzados vuelven al Shu cuando enfrentan un nuevo desafío. Este reconocimiento libera de la presión de ser perfecto y abre la puerta a una actitud constante de curiosidad. Aprender deja de ser una carga y se convierte en un modo de vivir. Cada nueva práctica, cada hábito o proyecto pasa por este ciclo de maduración. Para moverte conscientemente por las 3 etapas, puedes visualizar 3 preguntas guía. En Shu, pregúntate, ¿estoy dispuesto a aprender con humildad? En Ha, reflexiona, ¿estoy comprendiendo lo suficiente como para transformar? Y en Ri, plantea, ¿actúo con naturalidad, sin esfuerzo? Estas preguntas no solo aclaran tu progreso, sino que fortalecen tu autoobservación. Lo importante es no confundir avance con velocidad. El Shuhari no busca un destino rápido, sino una expansión sostenida a través de la experiencia. Un modo práctico de integrar el Shuhari en el aprendizaje moderno es aplicarlo a la formación de hábitos. Supongamos que alguien quiere adoptar la meditación diaria.
En el Shu, el objetivo es simplemente seguir una rutina ajena, cumplir los tiempos y la postura sin preguntas. En el Ha, se empieza a ajustar el horario o la técnica al propio ritmo de vida. Y en el Ri, la meditación deja de ser un acto aislado y se convierte en parte de la identidad. El hábito ya no se repite, se vive. Este mismo proceso sirve para cualquier habilidad, desde mejorar la comunicación hasta gestionar un negocio. En el terreno profesional, el Shuhari ofrece una estrategia poderosa: aprender nuevas herramientas, liderar equipos o perfeccionar un oficio requiere recorrer el camino completo. En Shu se absorben los procesos establecidos, en Ha se personalizan las estrategias y en Ri se toma liderazgo desde la intuición. Un líder que ha pasado conscientemente por estas etapas puede guiar sin imponer, crear sin romper, enseñar sin hablar. Su autoridad se percibe, no se declara. Esa es la fuerza silenciosa que distingue la maestría auténtica. El aspecto más transformador del Shuhari quizás sea su invitación a la atención plena. Cuando aplicas sus principios, comienzas a vivir de manera más consciente. Obedecer con humildad, experimentar con respeto y actuar con libertad no son solo fases de aprendizaje, son maneras de estar en el mundo. Cada acción se convierte en un espejo de tu desarrollo interno. Lo cotidiano se transforma en práctica espiritual. Aprender deja de ser una meta y se convierte en una forma de meditación activa. El verdadero mapa interno del estudiante Shuhari no está hecho de reglas externas, sino de actitudes internas. Disciplina, curiosidad y presencia son las tres coordenadas que guían el viaje. Sin disciplina, no hay base. Sin curiosidad, no hay avance. Sin presencia, no hay transformación. Cuidar de estas tres virtudes es como cultivar un jardín interior. Requiere paciencia, constancia y amor por el proceso. Cuando una semilla brota, no se apura, se la observa crecer. Así también debemos tratarnos a nosotros mismos en el camino del aprendizaje. En definitiva, aplicar el Shuhari en la vida moderna no es seguir una fórmula, sino adoptar una actitud. Es recordar que toda maestría comienza con respeto, se expande con cuestionamiento y florece con autenticidad. El ciclo no termina porque cada logro abre un nuevo comienzo. Vivir en modo Shuhari significa caminar con humildad, curiosidad y libertad, reconociendo que aprender es la aventura más humana de todas. Y quien adopta esta mentalidad descubre que no existen límites, solo nuevas formas de profundizar en lo que ama. Capítulo 8. El círculo se completa. El arte de nunca dejar de aprender. El Shuhari no termina con la maestría. Su verdadero secreto no está en alcanzar un punto final, sino en comprender que el aprendizaje es un círculo que se renueva constantemente. Lo que al inicio parecía un camino con meta, se revela como un viaje continuo donde cada llegada es otra partida. Los maestros del Japón antiguo sabían que cuando uno cree haber aprendido todo, el espíritu empieza a oxidarse. Solo quien mantiene viva la curiosidad y la humildad puede seguir creciendo más allá de cualquier límite. En la vida moderna, donde la velocidad y la sobreinformación dominan, el Shuhari reaparece como un recordatorio de que aprender no es acumular, sino profundizar. Cada día ofrece la oportunidad de volver al Shu, de observar lo que ya conocemos con ojos nuevos. Este hábito de cuestionar, incluso lo que creíamos dominar,
mantiene la mente despierta y flexible. Dominar algo no significa cerrar el libro, sino tener el coraje de volver a abrirlo con una comprensión distinta. Quien cultiva esta actitud convierte la rutina en maestría y la repetición en meditación. La sabiduría japonesa describe la verdadera enseñanza como un recipiente vacío. No importa cuánto se haya llenado, siempre debe dejar espacio para lo nuevo. En ese sentido, la maestría no consiste en poseer conocimiento, sino en fluir con él. El aprendiz perpetuo sabe que la ignorancia no es el enemigo, sino una puerta hacia la posibilidad. Esta mentalidad permite adaptarse a los cambios, reinventarse ante las crisis y mantener una chispa de juventud, incluso en la madurez. Aprender sin descanso es, de algún modo, permanecer vivo. Pensemos en los grandes maestros a lo largo de la historia. Muchos de ellos, al alcanzar la cumbre de su arte, regresaron con humildad a las raíces. El pintor, que después de años regresa a estudiar el color. El músico que vuelve a las escalas básicas. El filósofo que continúa preguntándose lo que ya parecía resuelto. En cada uno de ellos se refleja el espíritu del Shuhari. No hay fin, solo capas más hondas de comprensión. La sabiduría más pura pertenece a quienes entienden que nunca la poseen del todo. La etapa final del aprendizaje es también la más silenciosa. Ya no se buscan reconocimientos ni títulos. La satisfacción proviene del propio acto de aprender. El aprendiz que alcanza el Ri y continúa enseñando, inspira no con palabras, sino con presencia. Su modo de actuar se convierte en ejemplo. Camina con serenidad, porque sabe que no hay prisa, y enseña con paciencia, porque recuerda lo que significaba estar comenzando. Así, el círculo del Shuhari se cierra, y al hacerlo, invita a otros a recorrerlo. En este punto, aprender se fusiona con vivir. Ya no hay separación entre la disciplina y la existencia. La preparación para una habilidad se convierte en preparación para la vida misma. Cada nueva experiencia, cada error, cada conversación es una oportunidad de descubrir algo distinto sobre uno mismo. El aprendizaje deja de ser una actividad que ocurre en momentos específicos y se transforma en un estado de atención constante. La mente del aprendiz se abre como un espejo que refleja la totalidad del presente. Mantener este espíritu requiere humildad, porque la sociedad a menudo confunde la experiencia con la infalibilidad. El Shuhari nos enseña que el error no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. Cada nueva etapa de crecimiento trae consigo nuevos desafíos, y solo quien se atreve a seguir aprendiendo puede enfrentarlos con sabiduría. Los maestros antiguos lo expresaban con una imagen sencilla. Cuando el bambú deja de crecer, se quiebra. Permanecer en expansión es la única manera de mantenerse firme. En la práctica cotidiana, puedes descubrir el espíritu del Shuhari en los pequeños gestos. Cuando prestas atención a una tarea repetida, cuando escuchas sin anticiparte a responder, cuando te permites asumir que algo que sabías puede tener otra versión. Es en esos instantes comunes donde el aprendizaje se vuelve arte, porque la maestría no se demuestra en los grandes logros, sino en la calidad con que haces lo simple. Ser aprendiz de la vida implica estar dispuesto a sorprenderte de nuevo frente a lo familiar. Lo hermoso de esta filosofía es que no exige perfección, solo constancia. Nadie ha recorrido el ciclo una sola vez. Todos estamos en distintos shu
Ha y Ri, según el ámbito de la vida. Quizás en lo profesional estés trascendiendo, mientras en lo personal apenas inicies la imitación. Uno nunca deja de alternar entre las tres fases, y esa diversidad es lo que nos mantiene humanos. La plenitud no está en llegar al final, sino en reconocer con gratitud cada lugar del camino. El camino del Shuhari también invita a enseñar, pero desde la compasión. Cuando transmites lo aprendido, no lo haces por autoridad, sino por generosidad. Enseñar es otra forma de seguir aprendiendo. Quien enseña se enfrenta a su propio reflejo en el estudiante, recordando sus dudas, su torpeza inicial, su impulso de superación. Así que cada acto de enseñanza se convierte en una renovación del aprendizaje. En ese sentido, los grandes maestros no son los que más saben, sino los que más inspiran a seguir aprendiendo. En el fondo, el Shuhari nos devuelve al principio de todo. La curiosidad fue la semilla que encendió el deseo de aprender y será también el fuego que mantendrá vivo el ciclo. Curiosidad por entender, por mejorar, por descubrir los matices ocultos en lo ordinario. Esa mirada abierta es el verdadero motor de la evolución humana. Perderla es detener el alma. Conservarla es mantener el espíritu en expansión perpetua. Y así llegamos al cierre de este viaje, que más que un final, es una vuelta al inicio. El secreto japonés para aprender cualquier cosa 10 veces más rápido no es una técnica mágica, sino una actitud ante la vida. Obedecer con humildad, romper con conciencia y trascender con equilibrio. Ese es el ritmo eterno del Shuhari. Si este mensaje resonó contigo, te invito a seguir explorando junto a nosotros en Bushido Interior, un espacio dedicado a desentrañar las filosofías que nos ayudan a crecer por dentro y por fuera. Recuerda, quien se compromete a nunca dejar de aprender, ya ha descubierto la forma más auténtica de vivir.